Hola profesor, compañeros, espero todos estén muy bien. Hoy día, junto a mis compañeros Antonia Stay, Paz Muñoz, Cristóbal Segura y yo, Mía Gamboa, vamos a estar hablándoles sobre el Grupo Clarín. La historia de la prensa argentina no es solo una cadena de diarios y titulares, sino un reflejo de los grandes cambios que atravesó ese país, desde las primeras imprentas instaladas en el Virreinato del Río de la Plata hasta los actuales conglomerados digitales. Los medios han acompañado los procesos sociales, políticos y económicos que marcaron la vida nacional. El periodismo, más que informar, se convirtió en una herramienta de construcción democrática y un motor de transformación social. Esta exposición recorre ese camino, poniendo foco en el Grupo Clarín y el multimedio, que es el multimedio más influyente de Argentina. En este caso, el Grupo Clarín es clave debido a que muestra cómo un medio supo adaptarse y crecer durante más de 80 años, extendiéndose de la prensa escrita a la televisión, la radio y las telecomunicaciones. Su historia muestra tanto las tensiones permanentes entre poder mediático y poder político, como las estrategias empresariales que le permitieron sostenerse en la cima del mercado informativo. Todo esto abrió un debate necesario sobre pluralismo y concentración en la democracia argentina. Mirando desde esta perspectiva, se entiende que la prensa en Argentina nació como un instrumento de emancipación política, pero con el tiempo fue desarrollado complejo de intereses económicos, sociales y culturales. Hoy sigue siendo una fuerza que moldea la opinión pública y marca los grandes temas del debate nacional. Como ya mencionó mi compañero, la historia de la prensa en Argentina está directamente vinculada al desarrollo político y social. Desde sus orígenes, la palabra impresa fue vista como una herramienta de cambio y como un puente de comunicación con el pueblo. El primer periódico apareció en 1801. Fue el Telégrafo Mercantil, creado por Francisco Antonio Cabello. Aunque fue un gran avance, duró poco tiempo porque al año siguiente el virrey lo mandó a suspender, ya que no estaba de acuerdo a las publicaciones que él hacía. En 1810, con la Revolución de Mayo, Mariano Moreno fundó la Gaceta de Buenos Aires. Este periódico tenía un papel muy importante porque publicaba decretos, resoluciones y noticias, y servía para que el nuevo gobierno revolucionario pudiera comunicar directamente sus ideas al pueblo. Durante el siglo XIX, los diarios eran sobre todo políticos, reflejaban la fuerte pelea entre unitarios y federales. Más adelante, cuando se organizó la nación, aparecieron periódicos muy importantes, como La Prensa en 1869 y La Nación en 1870. Estos marcaron un salto en la calidad del periodismo en Argentina. A comienzos del siglo XX, la prensa se masificó gracias a la alfabetización, porque más personas sabían leer, y también por los avances en la impresión. Y luego, en 1913, nació Crítica. Este fue un diario muy popular, porque usaba un estilo llamativo y sensacionalista. Al mismo tiempo crecieron los periódicos obreros y sindicales, los cuales expresaban las ideas de trabajadores socialistas y anarquistas. Algunos de ellos son La Vanguardia de 1894, La Protesta en 1897 y La Antorcha en 1921. Durante su gobierno, entre 1946 y 1955, la prensa tuvo tensiones, en la década de 1940 apareció el peronismo. Este fue liderado por Juan Domingo Perón, y durante su gobierno, entre 1946 y 1955, la prensa tuvo tensiones fuertes, ya que diarios opositores como La Prensa fueron clausurados, mientras que otros que sí apoyaban al gobierno difundían sus políticas. Más tarde, entre 1955 y 1983, en los distintos gobiernos militares, los medios sufrieron censura, control estatal y persecución de periodistas. La última dictadura fue especialmente dura en este aspecto. Con el regreso de la democracia, en 1983, la prensa volvió a tener libertad. En los años 90 aparecieron grandes grupos multimedia, siendo el más influyente el Grupo Clarín, que reunió diarios, radios, televisión y otros medios. En el siglo XXI, en la actualidad, la prensa enfrenta un nuevo desafío, la crisis del papel y la llegada de lo digital. Hoy conviven diarios tradicionales como Clarín, La Nación y Página 12, junto con también portales en Internet y proyectos independientes.
Bueno, la posición del Grupo Clarín en Chile, el Grupo Clarín no tiene propios medios en Chile, carece de radios, canales de televisión o empresas de telecomunicaciones. Su presencia se limita a la cobertura de noticias sobre Chile desde su propio portal digital en Argentina. En Chile existió un diario llamado Clarín, que estuvo desde 1954 a 1973, sin relación con el grupo argentino, solo comparten el nombre. Por ello, su influencia en el país es mínima y no se le considera un actor relevante dentro del mercado mediático chileno. En 2010, Clarín quiso comprar a Chilevisión por unos 130 millones de dólares, pero la operación no avanzó debido a que querían evitar tensiones políticas con el gobierno argentino de ese tiempo. Por otro lado, hubo capitales chilenos interesados en negocios vinculados con Clarín. El empresario Gerardo Martí participó en una oferta para adquirir licencias de Cablevisión para adquirir en Argentina, dentro del proceso de desmembramiento de esta compañía. Ahora daremos un recorrido por la historia del Grupo Clarín. Su origen fue en 1945, el 28 de agosto, fundado por Roberto Noble, con una propuesta clara: un diario accesible, de lenguaje directo, pensado para las masas. Esta estrategia lo convirtió rápidamente en el más leído del país. Desde su inicio, la vocación fue popular, pero también comercial: captar audiencias amplias y posicionarse como frente informativo. Tras la muerte de Noble, su esposa, Ernestina Herrera, toma el mando en el 76, durante la dictadura militar de Argentina. Clarín participa en la adquisición del papel prensa, asegurando el control del insumo básico para imprimir el diario. Este hecho marca un punto de inflexión. El grupo no solo informa, también domina la infraestructura de producción. Las implicaciones políticas y éticas de esta operación siguen siendo debatidas. A partir de los años 80, Clarín se transforma en un multimedio. Compra Radio Mitre, se asocia con Canal 13, lanza TN y TIC Sports. En el 99 se formaliza como Grupo Clarín S.A. y entra al mercado bursátil. Esta expansión le permite controlar múltiples plataformas, desde prensa hasta televisión por cable, consolidando su poder económico y simbólico. A continuación, hablaremos sobre el conflicto político entre Grupo Clarín y el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, desde 2003 hasta 2010. Durante su gobierno, la relación con Clarín pasa de la cooperación al enfrentamiento. El grupo comienza a criticar abiertamente la gestión y el gobierno responde con medidas regulatorias. El punto más álgido llega con la Ley de Medios en 2009, que busca limitar la concentración mediática. Clarín se opone y argumenta que se trata de un intento de censura. Este conflicto se intensifica con la cobertura crítica de Clarín sobre temas sensibles como la inflación, la corrupción y la manipulación de estadísticas oficiales. A su vez, el kirchnerismo acusa al grupo de operar como opositor, de tergiversar información y de defender intereses corporativos. La disputa se traslada a terreno judicial, mediático y simbólico, polarizando aún más la sociedad argentina. El Estado intensifica su ofensiva: auditorías fiscales, bloqueos logísticos, estatización de derechos de fútbol, etc. La Ley de Medios obliga al grupo a desinvertir y redistribuir sus licencias. Esto genera una polarización profunda en el sistema informativo argentino. A continuación, su adaptación digital y su modelo actual en su transición. Frente a los desafíos políticos y tecnológicos, Clarín se adapta, implementa un muro de pago en su sitio web, lanza plataformas de streaming y utiliza análisis de datos para segmentar audiencias. Hoy, el grupo mantiene su influencia a través de medios tradicionales y digitales, demostrando una capacidad notable de reconversión. Bueno, en conclusión, como grupo, el caso del Grupo Clarín refleja con claridad esas tensiones. Nacido en 1945 como un diario popular, supo transformarse en el multimedio más influyente del país. Su expansión revela una gran capacidad de adaptación, pero también plantea preguntas inquietantes sobre el impacto que puede tener la concentración mediática en la calidad de la democracia
y en la diversas de voces. La disputa con los gobiernos kirchneristas evidenció que no se trataba solo de un enfrentamiento puntual, sino de un problema estructural, como equilibrar la libertad.